La idea es hablar un poco de los acuíferos de la zona, de perforaciones, que recién charlábamos con Lucas, que es un tema también importante, sobre todo a la hora del uso de bombas sumergibles, y es muy delicado. Y también vamos a tocar el tema bombeo solar. Así que bueno, una reseña de el mundo, cuáles son los volúmenes de agua que se consumen. Bueno, para tener una idea, una conciencia de que el agua que bebemos es muy poco comparado con lo que se usa para producir comida, ¿no? Que es nuestra especialidad, la de los agrónomos. Eh, Creo que se habla de que un kilo de carne demanda algo de 10.000 litros de agua, una cosa así, en todo el proceso, ¿no? En el mundo, si bien el 97% es agua salada, apenas el 2,7% agua dulce. De ese agua dulce, el 2% estaría en los hielos, eh, y solamente el 0,6% agua subterránea. Fíjense los valores tan 0,6 de bajos que... subterráneo. Sí. Y después todo lo que son cursos. El ciclo del agua, sabemos que los grandes espejos de agua evaporan, se forman las nubes, cuando llega a capas frías, condensa, precipita, y ahí se produce la recarga, digamos, de acuíferos, los cauces, el almacenamiento en agua subterránea, que sería la recarga de acuíferos. Después vuelve a darse el proceso de evaporación de los espejos de agua, evapotranspiración de los cultivos. Bueno, se da el ciclo que ya todos conocemos, desde la primaria. Y bueno, ahí se forman diferentes tipos de acuíferos o lugares de almacenamiento. En ese esquema se ven em, acuíferos que están en contacto con la atmósfera, sería el acuífero freático, el más superficial, la capa freática, son los que normalmente usamos en esta región. Y después, debajo de algunas capas impermeables, suelen aparecer, no en todas las zonas, acuíferos cautivos. Esa capa impermeable se llama capa confinante, en la que sella de alguna manera. La zona de recarga suele estar en sectores elevados de la región. Ocurre, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba. Ingresa el agua en las partes elevadas de la región, en las sierras, y por debajo de capas impermeables se traslada a veces a más de 100 kilómetros, como ocurre al sur de Córdoba, y en la zona de Vicuña Maquena, un poco más al sur, bueno, en la Carlota, en la Bulash, hay acuíferos. Ahí tienen acuíferos cautivos. Sí, y surgencia, o sea, cuando se perforan, tienen surgencia o semisurgencia, y suelen ser de mejor calidad que el agua de la capa superior, que es la freática. Tengo un par de experiencias ahí en General de Valle o La Valle, ahí cerca de Vicuña Maquena, un campo que el agua era toda salobre, el agua de la freática, ¿no? Incluso había Ujú. freatímetros que usaban la gente para la agricultura, que se me ocurre sacar muestras de agua y eran muy salobres, aguas de 15.000 de conductividad, o sea, aguas de 9, 10 gramos de sales totales, 8 gramos, y abajo de los 100, 120 metros de profundidad había un semisurgente con agua de calidad ganadera. No era muy dulce ya en esa zona, pero tenía calidad ganadera, entre 4 y 6 gramos de sales totales por litro, con aptitud para ganadería. Eso ocurre ahí al sur de Córdoba. En la Bulaye hay algo parecido, y ya para el lado de la Carlota, ya con mejores caudales y mejor calidad de agua. Ya agua como para tomar, digamos, para riego en la zona de la Carlota. ¿Y a qué profundidad está ese acuífero, por ejemplo, en Maquena? Mirá, ahí cerca de Maquena o donde yo anduve, a 120, entre 120 y 150 metros. Pero, por ejemplo, para el lado de la Carlota, ya hay que hablar de 300 metros, 300 y pico. De hecho, hay unos perforistas muy conocidos ahí en Río Cuarto, que son especialistas en perforar al surgente, y están tapados de trabajo. Sé que tardan, hay que reservar con un año de anticipación para que te vaya a hacer la perforación. Pero creo que en un día llegan al surgente y te dejan la perforación funcionando.
Ujú. Bueno, este es el equipo casero que uso para la geoeléctrica, con dos testers, una fuente de tensión continua y una calculadora bien artesanal, pero funciona. Y obtenemos esas curvas, que se llama curva de campo. SEV significa sondeo eléctrico vertical, y es el registro geoeléctrico de un punto a distintas profundidades, ¿no? O sea, se mide la resistividad eléctrica del subsuelo a distintas profundidades. ¿Qué tiene que ver eso con el agua? Bueno, las formaciones arcillosas con agua salobre conducen mucho la corriente y por lo tanto da valores bajos de resistividad. Las formaciones arenosas con agua dulce son las capas resistivas, las que tratamos de buscar, y son las que suelen albergar el agua dulce, son las que nos interesan. Mediante esa curva, con una interpretación con modelos teóricos de capas, se logra determinar qué espesor tiene, hasta qué profundidad llega, las capas de interés cuando las hay, ¿no? A veces, ayer por ejemplo fui a un campo en la zona de Curarú, hicimos 6 de estos sondeos y ninguno dio una buena capa resistiva como para pensar que podíamos tener un acuífero para abastecer la demanda de agua de ganadería. Así que bueno, a veces ocurre eso, que no, hay campos que no tienen, directamente no aparece. Siempre investigando en esta zona la freática, no tengo antecedentes geológicos que acá en el centro de la provincia de Buenos Aires haya acuíferos cautivos, urgentes o confinados con agua dulce. Ujú. Entonces se investiga básicamente la capa superior, que es la freática, alojada en el pampeano o pospampeano, y abajo el pampeano, que a veces dulce, a veces está salinizado, y puede llegar hasta profundidades de 60, 80 metros, depende de la zona. Eh, pero bueno, todo eso se evalúa a través de esto, que es el sondeo geoeléctrico. Ahí, por ejemplo, estamos en un campo en Formosa, en la zona de las Lomitas, creo que era, no, en la zona me parece que era Güemes esto. Estamos dentro de un campo, una especie de paleocauce, con una gente de Trenquelauquen que tiene campo allá. Estamos haciendo un sondeo para determinar si había agua dulce en la capa freática. Gerardo, te hago una pregunta de desconocimiento. En este Sí, caso, en el campo en Formosa. ¿Vos seguís algún patrón o básicamente donde esté más o menos libre, ahí empezás a hacer el estudio? ¿O seguís algún patrón topográfico, sí, aparte de la está bien, disponibilidad de la bien. cercanía? Mirá, cuando se investiga la capa superior, la freática, cuando vos sabés que el agua está cerca, siempre tiene algún vínculo con el relieve, con la vegetación. Entonces sí, busco a veces los bajos dulces. Eh, en la zona de Trenquelauquen hay que buscar las lomas arenosas, tipo médano. Y en la zona de Beruti hacia Peguajó hay predominio en los bolsones de agua dulce desarrollados sobre los bajos, que le llaman a veces cubetas de deflación. En esos bajos, la vegetación que viene obviamente es vegetación de suelo dulce, y si aparece, por ejemplo, disticli, o sea, eh, o si aparece el famoso pelo de chancho, yo directamente trato de no medir, o sea, son indicadores, qué sé yo, después hay especies como la tifa, la totora, que es indicadora de agua dulce. Entonces, bueno, me guío por la vegetación, ahí apelo a mi experiencia de agrónomo, y, y por el relieve, siempre que se investiga la freática. Cuando se investiga en profundidad, como ocurre en otras zonas, no suele haber mucha correlación entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Por ahí miramos el relieve regional, ¿no? Si buscamos alguna hondonada, algún lugar donde podamos pensar que el agua de lluvia está obligada a infiltrar en la parte más baja del relieve, está más Perfecto. cerca. Pero sí, está bien la pregunta. Yo Ahí, me guío ahí, permanentemente. ahí Mario te quiere preguntar. Mario, sí, dale. Sí, 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 Gerardo. Mira, yo trabajé mucho en Salta y en sí, Salta está lleno de paleocauces. Esos ajá, paleocauces generalmente uno los ve en superficie como
están llenos de arena. Cuando vos llegás ahí en las pasturas implantadas, llegás a los paleocauces y notas menor desarrollo de las pasturas. Ahora, concatenando todos los conceptos que vos diste, decís que el relieve superficial nos estaría dando cuenta de la napa freática. Y ahí en Salta todas las perforaciones están abajo, ¿viste? Están a 40, 80, 60 metros, 100 metros a veces. Esos paleocauces, entonces, ¿son indicadores de agua superficial? ¿Pueden ser? ¿No pueden ser? ¿Cómo es el tema? Mirá, habría que ver el desarrollo que tiene el paleocauce. Para eso se usa la geoeléctrica, se puede evaluar en profundidad, o por ahí tiene indicios en la superficie y se prolonga hasta cierta profundidad. Lo de las pasturas que comentabas podría tener que ver con la falta de materia orgánica de la arena del paleocauce. Y también otro dato que es importante tener en cuenta es qué nivel estático tiene la napa, o nivel piezométrico, a dónde se aloja. Si está cerca de la superficie, está muy profunda. Cuando está muy profunda y por ahí la vegetación no es un fiel reflejo de lo que puede estar pasando. En esta región de la provincia de Buenos Aires sí, porque el nivel estático está siempre cerca de la superficie. Ahí eso que vos mencionás es interesante, porque con la geoeléctrica se podría registrar la ubicación y el espesor, el desarrollo del paleocauce. Yo donde más trabajo últimamente con paleocauce es en el del río Colorado, que les comentaba hoy, en la zona de Pedro Luro y en la zona de Mayor Buratovich. El río Colorado, en la provincia de Buenos Aires, pasa por Pedro Luro, el cauce actual, y tiene su historia geológica porque en profundidad tiene un desarrollo incluso con agua más dulce que la que lleva el río hoy. Ahí es donde se ha perforado hasta profundidades de 50, 60 metros y se obtiene agua incluso más dulce que la que hoy lleva, debe ser vinculado a los periodos pluviométricos, ¿no? Y hoy va bastante escaso de agua y debe estar más concentrada. Y en la antigüedad quedó almacenada agua dulce abajo con menos salinidad. Al norte de Pedro Luro, a 30 kilómetros, está la localidad de Mayor Buratovich, y todo indica que por ahí pasó el río hace 20.000 años, digamos. Pero después hubo ingresiones marinas, se ingresó el mar y cubrió con sedimentos marinos lo que fue el cauce del río. Entonces ahí tenemos otro fenómeno, que es los primeros 30 metros en el registro geoeléctrico me da conductor, o sea que conduce mucha corriente por agua salada, arcillas, y abajo de los 30, 40 metros están las arenas del paleocauce con agua dulce. Entonces lo que se hace ahí es se sella los primeros 30, 40 metros con camisa y con cemento, se hace un sellado y se perfora por debajo y se obtiene este agua que sería una especie de mina, agua meteórica, agua que hoy prácticamente no tiene recarga, o si la tiene es muy lenta y en otra zona, y se obtiene agua dulce de ese antiguo cauce. Así que bueno, en Salta no estuve nunca, pero entiendo que se podría investigar mediante la geoeléctrica y tratar de determinar este tipo de características, pero no tengo experiencia concretamente en Salta. Sí, 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 era una apreciación visual que yo tenía y que bueno, que nunca me explicaba por qué era así. Esos paleocauces siempre se dicen que son antiguos cursos fluviales, ¿no? claro, sí, Bueno, sí. me va un poco cerrando con todo lo que vos decís. Sí, cada región tiene su característica. Yo en Formosa encontré, pero pequeños paleocauces, de muy poquito desarrollo. O sea, a lo mejor estaba a nivel estático a los 3 metros y llegaba hasta 6, 8 metros, y muy poco desarrollo en profundidad y también en áreas. Eran cauces muy, muy pequeños, o sea, por ahí no daban para abastecer demandas moderadas para ganadería y es muy común en Formosa que se construyan tajamares, ¿no? Reservorios. Después creo que por ahí hay un slide donde muestro la cosecha de agua en Paraguay. En Paraguay está cruzando el Pilcomayo, se usa mucho la cosecha de agua. Se canaliza el campo con altimetría, se hace altimetría, se hace topografía, digamos, se evalúa el relieve y se hacen canales que conducen el agua de lluvia hacia un gran reservorio
y hasta a veces se usa para regar algunos campos de algodón, por ejemplo. Todo con cosecha de agua, pero son obras de ingeniería, digamos, terribles Bien, obras de... entonces Gerardo, repasando un poco para no irnos un poco de zona y de foco, iniciás, comentaste un poco la relación con el relieve y la topografía y después cómo sigue el proceso. Bueno, después se empieza con los sondeos. Siempre conviene hacer algún sondeo que se llama paramétrico, que se hace al lado de una perforación conocida, teniendo parámetros conocidos, ¿no? Entonces, cuando uno no conoce la zona, conviene hacer algún sondeo paramétrico, al lado del molino, por ejemplo, sabiendo qué profundidad tiene, o al lado de una perforación, que toman muestras de agua, se evalúa la salinidad del agua con conductímetro de campo, y entonces, bueno, si con esos datos más las geoeléctricas se trata de ajustar la información. Es investigación, digamos. Cada exploración o campaña de exploración geoeléctrica es un trabajo de investigación. Hay que recabar la mayor cantidad de datos posible de lo que se puede disponer en el campo, digamos. Así que Ujú. bueno, se procede a hacer el sondeo. Y ya visualmente, digamos, no hace falta hacer la interpretación teórica para ir dándose cuenta qué ocurre. Entonces uno va avanzando hacia otros sectores, se sondea, por ejemplo, una loma, si no aparece nada, se va a un bajo, y se va buscando distintos sectores del campo para ir armando una especie de mapa subterráneo. Y ahí, bueno, acá muestro una slide donde el centro de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Buenos Aires, donde más estoy trabajando y donde más datos tengo. Y ahora les iba a mostrar, bueno, esto es el centro de la provincia, parte de La Pampa. Como verán, hay bastante información. Y ahí, por ejemplo, es el esquema de un campo con los sondeos, ¿no? Ahí se ven los molinos donde estaban ubicados y sondeos cercanos, lo que estaba comentando recién. Cada triangulito con un número, ahí es un sondeo eléctrico vertical. Con esos datos, después se puede armar esto, que es un mapa subterráneo. Por ejemplo, ahí yo le denominé mapa de curvas de igual profundidad al piso del acuífero dulce. El piso se toma, que es donde comienza el agua salada en esta región. Hay otra zona donde el piso lo determina el basamento rocoso, la piedra, las zonas serranas, pero en este caso, en esta región pampeana, digamos, de llanura, la llanura pampeana, el piso suele estar dado por las formaciones arcillosas con agua salobre, ¿no? Que en ese caso de ese campo que ven ahí, llegaba a la parte de más desarrollada, al centro donde está el sondeo 2 y el 1 creo que es, llegaba como hasta los 20 metros de profundidad. Ahí el nivel estático ¿Ese es el piso? estaría... El piso, claro, si uno supera los 20, 23 metros que figuran en la curva, ya ingresa en formaciones con agua salobre. O sea, eso es como el límite, no hay que pasar esos números que figuran en la curva. Si se fijan más hacia el sur, hacia abajo, donde empieza a ponerse en rojo el área, es porque el piso está muy cerca y eso coincide con una zona baja del campo. Esto es un tambo, un campo con tambos que hay acá cerca entre Carlos Casares y 9 de Julio. Y las zonas bajas, deprimidas, donde hay anegables, eso en hidrogeología se denomina área de descarga, porque están sometidas a evaporación, concentración salina, y recibe agua de las lomas, que en el trayecto se van cargando de minerales, ¿no? Bien, Entonces, las lomas permeables, sedimentos permeables, se denominan áreas de recarga, y el bajo serían las áreas de descarga, que es donde se concentran las sales, y por ende tenemos el piso del acuífero mucho más cerca de la superficie, o sea, menor desarrollo. Así que ahí se ve clarito en esa imagen. Ahí se pudo armar un mapa, digamos, bastante detallado y con buena precisión de en qué sector estaría el agua dulce o el bolsón de agua dulce. En este campo se quería ver la posibilidad de riego, pero bueno, regar superficies, vamos a suponer de 50, 100 hectáreas, requiere caudales mínimos de 100 metros cúbicos hora, por lo menos, de ahí para arriba. Y con perforaciones de 20 metros, como las que se podían hacer acá, no se puede lograr caudales mayores a 10, 15 metros cúbicos, 20, pongamos. Entonces hay que hacer baterías de perforaciones y ya se vuelve inviable en lo económico. Y además, al estar rodeado de áreas con agua salobre, hasta se corre el riesgo de agotar ese pequeño bolsón y que se salinice. sí.
Bueno, El, este es otro mapa parecido con la resistividad a los 20 metros de profundidad. O sea, no sé otro si vas parámetro, a, pero muestra. no sé si vas a entrar en el concepto que el otro día te escuché, el concepto de bolsón, un poco para explicarlo. Sí, cuando los acuíferos tienen forma de, como hoy les comentaba, de cubeta o de bajo confinado, delimitado por un área reducida, le suelen llamar bolsón, lentejón, pero bueno, tiene distintas denominaciones, pero es como que estamos hablando de un pequeño acuífero con capacidad a lo mejor para abastecer una demanda ganadera o pequeños consumos, pero no grandes demandas de agua como sería un riego, ¿no? Lo que más demanda Ujú. agua en el mundo, en el planeta, es el riego. Creo que el 60% del agua potable del mundo, no sé si no me quedo corto, no sé si no como el 70%, se consume en riego, en la agricultura. O sea, a veces la gente no tiene dimensión de la cantidad de agua que lleva un riego. Por ejemplo, agua de calidad, ¿no es cierto? Ujú. Una ciudad como esta, donde yo vivo, en Carlos Casares, en verano demanda 5 millones de litros de agua por día. Con ese volumen de agua dulce, que viene, en este caso, viene de otra ciudad, viene de 9 de Julio, de 50 kilómetros por un acueducto, si quisiéramos regar campos, con esa cantidad de agua dulce que viene de 50 kilómetros de distancia, solamente podríamos regar 100 hectáreas y el partido tiene 240.000. Así que imagínense que eh, la demanda que requiere el riego es enorme comparado con los otros usos que se hace del agua, ¿no? Por eso hablar de riego requiere de regiones donde los acuíferos realmente son generosos, abundantes. Acá hay otro campo que les iba a mostrar en la zona de Tejedor, entre América y Tejedor, un campo de 4.000 hectáreas que se exploró todo porque, bueno, no se sabía cómo era la oferta de agua dulce. Ahí había un montón de molinos, y si miran a la izquierda, casi todos con problemas de salinidad, 7, 5, 5, 9 gramos de sales por litro, ¿no? Imagínense que para ganado bovino el límite de salinidad total está en alrededor de 4 gramos, 3,8, el límite recomendado para vaca de cría, bueno, ya en tambo y filosta, por ahí se requiere menos. Pero bueno, imagínense el muestreo que se hizo de los molinos y solamente hay uno por allá abajo que da 2 gramos, el resto están como todos fuera de rango, ¿no? Fuera de escala. Esto es común en el oeste bonaerense, encontrar la freática salinizada. Después Y se hizo la... en ese Sí, muestreo, por ejemplo, estás sondeando, sí. encontrás 7, 6, 4, 5, bueno, diste con 2. Indistintamente la ubicación del campo. Ahí que profundizás el análisis, ves la disponibilidad del acuífero, del bolsón, qué disponibilidad hay. Ahí se hizo toda una exploración con muchos sondeos, no me acuerdo cuánto eran, ahora lo vamos a ver. Y se arma un mapa subterráneo y dónde está el mejor sector y se hacen recomendaciones para reubicar los molinos o reubicar las perforaciones. En este caso, ahí estoy mostrando el mapa que se armó en base, como no me acuerdo si fueron 30 sondeos eléctricos, una cosa así, 20 y pico, 30. Y bueno, esas curvas en celeste estarían mostrando en lugares con algún desarrollo, pero fíjense que apenas estamos viendo el nivel en la curva, 7 metros, 6 metros, o sea, no hay que superar esas profundidades. Fíjense cómo se redujo con relación a lo que habíamos visto antes en la zona de 9 de Julio, Casares, donde se podía perforar hasta 20 metros. Acá no podemos pasar los 6, 7 metros de profundidad. Son bolsones mucho más superficiales y de menor espesor y menor área de desarrollo. Entonces, bueno, en ese campo, toda la zona roja, donde la curva figura 2 metros, 3 metros, 4, no es conveniente intentar alguna proyecto que demande agua, porque no era la zona. Había que trasladarla, exportarla de los lugares donde hay agua dulce. De hecho, Ujú. en este campo se había proyectado un feedlot al centro y, después que se hizo el estudio vimos que no era el lugar más adecuado porque el agua estaba en otro lado. Así que bueno, esto es básicamente lo que se recomienda cuando uno tiene un proyecto ganadero. ¿Por qué se recomienda primero hacer el estudio de agua, más en zonas donde se sabe que el recurso es medio escaso, ¿no?
Esto es el partido de Carlos Casares, donde mostraba que en todo el partido hay dos pequeños acuíferos. Esto está evaluado con datos propios de geoeléctrica de distintos campos y armé un pequeño mapa donde habría un acuífero al norte del campo que limita con la ciudad con el partido 9 de Julio, y al sur del partido habría otro, el comienzo de otro acuífero ya de más magnitud, pero va hacia otros partidos. El resto, el partido de Carlos Casares dispone de poca agua dulce. Así que bueno, esa es la metodología para evaluarlo, ¿no? Con bastante ¿Mm? precisión en esta llanura. No sé si hay alguna duda, pregunta, voy muy rápido. No, no, perfecto. Bueno, hay una definición de acuífero libre, acuífero cautivo, que ya habíamos hablado. Acá en esta región se trabaja todo con acuíferos libres, o el del manto superior. Los médanos de la región donde están ustedes, de La Pampa de Pico, el médano que corresponde a la formación post-pampeano, también se llama formación Junín, son las arenas permeables por donde infiltra un porcentaje de la lluvia y es la que recarga esos acuíferos. Básicamente es la única fuente de recarga. O sea, todos Hay estos varias. acuíferos, claro, la recarga es las precipitaciones, son las precipitaciones. Exactamente. Y bueno, ¿qué porcentaje de las precipitaciones ingresa a recargar? Bueno, vamos a un dato concreto. Vos estás en Pico. En Pico los estudios que he visto del acuífero que abastece o que abastecía la ciudad, abastece creo actualmente. Creo que el Ujú. acueducto no llega, ¿no? El Río Colorado todavía. Quedó con No. Santa Rosa. Bueno, bueno, el acuífero que abastece Pico, Lorila Pico, los estudios que hay de recarga, si bien arrojan datos por ahí algo diferente, pero están alrededor de entre el 10 y el 12, 14% de la lluvia. Imagínense que llueve 800 milímetros, 700, no sé cuánto es la media de la zona, eh, solamente ingresa como recarga ese pequeño porcentaje, un 10, un 12%. Y este año El entró resto. poquito, así que. Y este año menos, claro. En Eh, años secos se nota, sobre todo se nota en los bolsones estos de poco espesor, que son los más dependientes de la lluvia estacional. Y yo lo noto porque empiezan los llamados, se me mueren las vacas, vení que se me salinizó el agua. Bueno, es muy, muy característico que en periodos secos empiezan a llamar porque cambió la calidad del agua. Ayer me comentaba una persona de Pebojó que vende equipos de ósmosis inversa, equipos desalinizadores, que en muchos lugares donde tiene instalados los equipos, se duplicó el nivel de salino, porque ellos, por ejemplo, para proyectar y calcular el equipo adecuado, necesitan saber de qué agua van a disponer, ¿no? Y bueno, proyectaron armaron un proyecto para un equipo para desalinizar agua, vamos a suponer, de 4 gramos de sales mm, totales, y hoy está en 8. O sea, a raíz de la ah, sequía se les duplicó y están con un duplicó. problema porque, claro, porque los equipos no están funcionando como debieran. Así que, obviamente, Gerardo, ahí Aldo tiene una pregunta. Aldo, si querés realizarla. Beraldo, Una pregunta difícil. No, no me vos siempre. compliques, ¿eh? No, Sí, no, pero el término recarga, un poco con lo que estábamos hablando, es muy importante en años, en 3 años de sequía. O sea que los claro, niveles freáticos en estos bolsones que vos mencionás y que fuiste a las Margaritas y los conocemos bien, pueden ser que hayan sí. bajado. ¿Tenés datos de que los 3 años de sequía hayan bajado la napa freática hasta el límite de extracción? No sé si me explico. Sí, yo les cuento datos propios, ¿no? Yo en mi casa acá tengo un freatímetro, hace casi 20 años que mido a nivel estático de la freática. Estoy en una zona baja de la ciudad, por lo que la freática está muy cerca de la superficie. Normalmente yo la había registrado en la sequía del 2008-2009 a 1,5 metros de profundidad, y si no hasta 1 metro, 90 centímetros, 1 metro, ¿no? Bajo el piso de mi casa, digamos, de donde estoy acá hablándole. Eh, Históricamente, por ejemplo, en otoño, en esta época, entrado en invierno, siempre andaba en 90 centímetros, 1 metro. Bueno, este año
está en 2,10 metros, o sea, está al doble de lo que yo venía registrando históricamente. Eso se condice también con que mucha gente me llama, que los molinos no le funcionan, le chupan aire, no sacan agua en muchos casos. Bueno, es una sequía histórica, no hay duda. Por ahí, en otras décadas, digamos la década del 60 o anterior, ha habido niveles freáticos menores todavía, porque se venía de ciclos prolongados, ciclos secos. He encontrado datos donde el ferrocarril ponía la profundidad del agua a nivel de la vía, y en esta zona hablaba de 5 metros, 6 metros por debajo de la vía, y eso estamos hablando del año 43, 46, por ahí, 1946. Entonces, ha habido otros periodos secos con el agua por debajo todavía de lo que está ahora, pero en este ciclo húmedo, llamemos así, que comenzó en la década del 60, eh, estamos en un pico de bajada, de sequía. El otro día en una reunión técnica con una meteoróloga, ella mencionaba que no pareciera que estemos entrando en un ciclo seco permanente, pero sí va a haber alternancia de un año húmedo, llovedor y 2 o 3 secos, como está ocurriendo ahora. Y hablaba de que para recuperar el nivel freático que teníamos antes de esta seca, harían falta lluvias de unos 300 milímetros en esta zona. O sea, para volver a ese metro que yo hablé, tendría que llover unos 300 milímetros, medios de golpe, digamos, medio en un periodo corto, para recuperar esa condición de tener napa, de volver a tener napa, ¿no? Que incluso sirve para que los cultivos se cuelguen en esta región de la napa y produzcan mejor. Pero sí, estamos en un punto bastante, digamos, en un pico de sequía no muy frecuente. Yo tengo un pedazo de campo acá a 10 kilómetros, que es ganadero, que siempre está anegado, siempre tiene una fracción anegada, y yo creo que en 40 años lo vi una vez seco o dos, y hoy está totalmente seco hace varios meses, como hacía rato no lo veía. O sea, todo eso, y bueno, las lagunas, los que viajan podrán ver que lagunas históricas están secas. Impresionante. No sé si te respondí algo, más o menos. Sí, hago un comentario. El INTA de Lincoln armó un grupito, no sé si lo conocen, pero de compartir los datos de napa freática en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y hay un productor que es Roberto Riera, que está en la ruta 188, antes de Lincoln, que nos comparte su napa todos los meses y está en 4,40 metros. Es un paisaje bastante plano, típico del relieve de Lincoln. Y quería comentártelo porque lo que le ha pasado a Roberto y le ha pasado a muchos productores, y a mí también, es que hemos hecho las perforaciones a tu consejo lo más arriba posible y nunca pensamos que eso iba a ser, digamos, en este momento, porque chupan aire, digamos. Bajó tanto la napa que la perforación para una casa, inclusive para alguna, yo he hecho perforaciones para poner un bombeador de 2.000 litros hora y empiezan a chupar aire. Sí, sí, sí. Eh, yo a veces cuando recomiendo tan poquitas profundidades porque no hay otra cosa, y a veces me preguntan, che, pero esto no se va a quedar sin agua, y yo siempre les decía, mirá, en 20 años no ocurrió. Bueno, ahora ocurrió. Eh, entonces, bueno, obviamente, si uno tiene un acuífero de más espesor, en los lugares donde yo encuentro 10, 15 metros de espesor de agua dulce, obviamente que recomiendo más profundidad, y esos son los que están funcionando sin problema. Pero bueno, no todo el mundo dispone en su campo de un desarrollo suficiente como para profundizar y lograr buenos caudales. Algunos sí, algunos les sobra, pero en muchos casos hay que manejarse, por eso lo de las baterías de perforaciones, hay que unir varias perforaciones para manejarse con esa capita superior. Gerardo, sí. Ahí Mario tiene otra pregunta. Mario, por favor. Sí, Mario. Sí, no, justamente te estaba por preguntar lo que vos ya dijiste, porque lo que se sabe es que en ciclos de la Tierra de cada 100 años hay 20 o 30 húmedos, 20 o 30 intermedios y 20 o 30 secos. Y viendo
los registros pluviométricos de los ferrocarriles. Por ejemplo, una gran sequía en la década del 30 al 40. Justamente la otra vez fui a un lugar que llueven entre 600 y 800 milímetros, y en la década del 30 había registros de 180. Entonces, digamos que ante una sequía extrema, se corre el riesgo digamos, que las napas que desaparezcan esas napas freáticas, en una palabra. Sí, buena pregunta. Yo sé que con la geoeléctrica, Mario, he registrado en periodos secos versus periodos húmedos la desaparición del pelito de agua dulce que había registrado en periodo húmedo, directamente que desapareció sin haberlo usado, sin que se haya perforado. Directamente hago un registro geoeléctrico, no sé, 10 años antes con un periodo húmedo y me da un espesor de 3 metros de agua dulce. Cuando voy en el periodo seco, ese espesor se redujo o se desapareció sin haberlo usado. O sea, sí, puede ocurrir eso, y de hecho debe haber ocurrido esos periodos comparado con el actual, ¿no? Que es mucho más húmedo. Eh, de hecho, muchas zonas que voy, se habla, bueno, esta zona era de ovejas, te dicen, porque claro, había tan poca disponibilidad de agua dulce que los planteos eran de ganado ovino, no bovino. Entonces, es para tenerlo en cuenta, sí, que esto es una muestra, lo de este año es una muestra, para decir, Eh, bueno, guarda que Gerardo, si Sí, entramos en un periodo así, se ah, complica. disculpame, Mario, pero ya justamente contemplando este año, ¿a vos te sirve como para establecer un parámetro, o sea, mínimo, o sea, hoy, qué recaudo tomaría a la hora de hacer un análisis, a analizar acuíferos, con el contexto Bueno, actual? en el contexto actual, bueno, como me pasó ayer, el campo que fui ayer no había, porque probablemente estamos en un ciclo seco. El que hoy dispone de agua, bueno, cuando llueva y se normalicen las lluvias, probablemente disponga más de lo que hoy me dé el estudio. Pero, pero bueno, volvemos a lo mismo. El que dispone de un buen desarrollo de acuífero dulce, eh, por ahí no va a tener problema, pero los que están al límite, que hay muchos casos, ¿y qué solución tomar? Bueno, no sé. Tenemos que evaluar, por ejemplo, la captación de agua de lluvia, como hacen en el norte, en la cosecha de agua, que en esta zona no está generalizada, pero alguna vez lo charlamos con alguna geóloga amiga o con algún geólogo, y estaría para empezar a experimentar, sobre todo en lugares donde no hay agua salada muy cerca, empezar a experimentar con reservorios ya sea con geomembrana, impermeabilizados, y con canales que alimenten eso, porque las lluvias de la zona son generosas, la pluviometría es buena, digamos, no es como esos lugares medio desérticos que tenemos pluviometrías de 300, 400 milímetros, pero acá faltaría, que por ahora no fue necesario, pero en el norte ya está generalizado y es muy común que se hagan obras hidráulicas, obras civiles de captación, de cosecha de agua de lluvia. Así que bueno, para los que tienen este problema muy acentuado, digamos, después de un estudio geoeléctrico, de una evaluación, uno determina que el campo no dispone de ninguna formación importante, y estaría para empezar a ver la posibilidad de implementar una cosecha de agua. Se tienen que Bien. dar ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, normalmente en lugares que el terreno sea poco permeable para no tener que usar geomembrana, que tenga alguna capa arcillosa, que no esté la freática cerca con agua muy salobre. Bueno, hay que analizar distintas No, cuestiones. mi pregunta iba en el caso de, bueno, en la situación en la que comentás, digo, si, bueno, si encontraste el acuífero a tal profundidad, bueno, va a ser mi piso, a partir de acá calculo que voy a través de la recarga, Sí, o decir, bueno, hoy no tomo el parámetro, hoy no me arriesgo a hacer la perforación porque entiendo que está muy al límite, o que yo espero un año con una recarga. A eso iba yo. y todos estamos esperando, ahora hay un anuncio de Año Niño, que primero decían que comenzaba en junio, ya pasó junio y no comenzó. Todos estamos esperando los pronósticos que se cumplan, y ahí se regulariza.
Cuando se regulariza ya todo el mundo se olvida del problema del agua, pero el problema de la falta de agua dulce. Pero bueno, si eso no ocurre, y ya hay que empezar en pensar en soluciones más extremas y de más costo, ¿no? Perfecto. No sé qué otra cosa mencionar, pero está bueno tener una idea de qué es lo que uno dispone para anticiparse al problema, ¿no? Ujú. Bueno, yo a veces les digo, cuando hago un estudio en un campo, le digo, bueno, acá tenés agua dulce de sobra, despreocupate, pues por ahí evalúo que hay 30, 40 metros y un acuífero de una gran área, listo. Les digo que no van a tener problema y normalmente es así. Pero el que está al límite con esos bolsoncitos o esos bolsones o pequeños lentejones de poco desarrollo, y estás al filo estás supeditado a los caprichos del clima, digamos, de la naturaleza. Pero bueno, eso lo contemplás a la hora de hacer el análisis. O sea, Sí, sí, o sea, yo en la perfecto. evaluación mía, siempre que hago geoeléctrica se llega al piso del acuífero. Siempre la medición o el sondeo termina cuando uno llegó al agua salada. ¿Por qué? Porque no es que yo me conformo con tener 5 metros y paré la medición, no. Se trata de llegar al piso para evaluar qué desarrollo tenés en el campo. Siempre se intenta eso. Perfecto. Entonces, Gracias. cada campo que vas tenés un panorama bastante real de qué oferta de agua tenés o qué disponibilidad, qué desarrollo. Sí, a ver, Bien. Bueno, Gerardo, seguimos. ahí Bueno, está. Es justamente. ahí hay un esquema de una perforación. Ahí se muestra cuando está funcionando, que está bombeando, una bomba sumergible, con un filtro, con caño camisa filtro, y arriba, en línea de trazo, estaría lo que era el nivel inicial, que se llama nivel estático, y cuando está bombeando, de acuerdo al caudal que se bombea y a las características del acuífero y de la construcción de la perforación, se deprime, se llega a lo que es nivel donde está la línea roja de la doble flecha, eso sería el nivel dinámico. Y la doble flecha está mostrando qué influencia tiene ese nivel dinámico con respecto al estático, hasta qué área llega. Bueno, se llama radio de influencia. Eso se toma en cuenta y se mide, de hecho se hacen perforaciones de observación, y se mide para cuando uno hace una batería de perforaciones, que no se interfieran, que estén a una distancia de manera tal que no se interfiera una perforación con otra. Por eso no se pueden poner una al lado de otra por este problema. El nivel dinámico cae, se genera ese cono de depresión, así se denomina, y la interferencia de los conos de depresión hace que uno gaste más energía y una perforación que debería dar cierto caudal sea mucho menor con un costo más energético mayor. También va a depender del caudal que extrae, porque un molino. Claro, sí, sí, totalmente. Esta es una bomba que bombea agua de la freática, ¿no? Acá se muestra, bueno, una perforación con antepozo cuando está el nivel estático muy bajo y se quiere chupar desde arriba. En los molinos, por ejemplo, un cilindro molino o una bomba normal de superficie aspira máximo 6 metros en promedio, ¿no? Cuando el nivel estático está a más de 6 metros, eso hoy no lo comenté, pero lo comento ahora. Cuando el molino se queda sin agua, no significa siempre que el acuífero se secó o se gastó, sino que bajó el nivel. Y como los molinos con el cilindro en superficie o una bomba de superficie, la máxima aspiración sería de real, no la teórica. La teórica son 10 metros, que es la presión atmosférica. Pero la real suele ser 6 metros, una cosa así. 6, 7 metros para un cilindro molino o bomba diafragma y 5 metros para una centrífuga. Entonces puede haber ocurrido que sigue habiendo agua dulce, pero el nivel dinámico se va más allá de los 6 metros, entonces no la puede levantar, y ahí es donde chupa aire. Por eso lo de las bombas sumergibles que van dentro del acuífero son mucho más seguras, digamos así, entre comillas, ¿no? ¿Mm? Porque no, es más difícil que se queden sin agua. Entonces a veces ocurre que no es que se secó el acuífero, el molino no saca, chupa aire porque se secó. No, no se secó, bajó el nivel y el cilindro no tiene capacidad para levantar porque la presión atmosférica es fija, es constante, y no puede levantar más que desde los 6 metros de profundidad. En esos casos a veces se hace un antepozo, que acá en este esquema figura, y se puede bajar el cilindro por el antepozo o una camisa donde entra el cilindro y
y en muchas zonas se baja el cilindro dentro de la camisa para acercarlo al agua. Entonces, hay que distinguir eso entre que se haya secado la formación acuífera o que bajó el nivel estático nada más. Son dos cosas diferentes. Y esa decisión del antepozo, no sé, ¿por qué razón tomas la decisión de bajar el cilindro? Bueno, ¿Qué análisis hace previo bueno, hay algo que dijo Mario hoy, que en la década del 30 había una sequía extrema, y si uno va a los campos de la zona, sobre todo de La Pampa y demás, de la zona oeste, oeste arenoso, va a ver que los campos con instalaciones antiguas tienen molinos con ese antepozo y el cilindro estaba allá abajo. Hay como un brocal y bueno, fue porque si esos se instalaron en esa época, donde el nivel estático de la freática estaba bajo, y hubo que bajar el cilindro. Después entramos en este periodo húmedo de la década del 60 que ya no hizo falta y hoy se instalan los cilindros fuera del suelo, digamos, a la superficie, porque el nivel estático de la freática hace años, décadas, que está por encima de lo que estuvo en aquella época seca, ¿no? Entonces, por eso que hoy ya no hace falta enterrarlo o bajarlo al cilindro para acercarlo a nivel estático de la freática. Entonces, bueno, si vuelve otra seca como la de aquella, como la del 30 que mencionó Mario, lindo. En los lugares donde se dispone de acuífero dulce, ¿no? Si se agotó, ahí estamos sonados. Si se agotó el agua dulce, digamos, ahí estamos complicados. No, Sí, ahí sí. ya hay que buscar un lugar nuevo. Bueno, ahí se ve una bomba sumergible instalada en una perforación, bombeando agua. Bueno, acá tenemos una máquina, digamos, sencilla, casera de perforar, con una mesa de perforación y con una barra, una especie de cardan. Bueno, esta es una máquina casera que se está usando para una perforación. Y acá hay una máquina profesional montada en un camión. Estos son equipos de rotación, rotativo, que en este caso está perforando para un equipo de riego a unos 40 o 50 kilómetros acá de Carlos Casares, en la zona de La Niña. Es una máquina que vino de Buenos Aires. Yo había hecho la geoeléctrica y hasta los 50 metros tenía una capa resistiva que se podía perforar. Esto es digamos, entre Quiroga y 9 de Julio, por ahí, en la zona de La Niña. Hay un acuífero que le llaman acuífero de La Niña, donde hay un desarrollo que en algunos casos permite esto. Este era un tambo chico de pequeñas dimensiones, donde se estaba regando pasturas, maíz y demás, con una perforación de 50 metros que aportaba un caudal, o se obtuvo un caudal de 80 metros cúbicos hora, con agua de cierta calidad, no era de lo mejor, pero un agua aceptable para riego, con precauciones. Acá Sí, preguntan si en algún momento se puede comentar algo de los equipos de ósmosis inversa, si son funcionales y económicamente viables. bueno, buena pregunta. Por ahí no voy a responderla con el nivel de detalle o de certeza que quiere el que preguntó, pero eh, la ósmosis inversa funciona muy bien. De hecho, creo que el sistema más generalizado en el mundo para desalinizar agua. Hay grandes plantas de ósmosis en distintos lugares del mundo, pero el costo no es bajo y todo depende del uso que se le vaya a dar. Digamos, es muy común acá en Argentina que se use para vivienda, ¿no? Donde se usan pequeños caudales. Entonces uno instala una pequeña ósmosis y obtiene agua dulce para cocinar, para tomar, con costos no demasiado elevados. En la medida que uno requiere mayores caudales, mayores demanda de agua, esos costos aumentan. Y ahí, bueno, ya hay que hablar con el comercial o el vendedor de la OMOS y ver si el proyecto es viable o no para lo que uno pretende. Por ejemplo, regar en Argentina con agua de OMOS inversa es impensado, pero en Dubái sí se está regando con agua de OMOS inversa. Pero bueno, ahí tienen el petróleo mucho más barato que el agua, entonces, o más disponible, digamos, que el agua. Entonces, la energía para ellos no es problema. Entonces, en Dubái sí se puede regar con ósmosis inversa, en Argentina no. Entonces, bueno, hay que evaluar cada proyecto de acuerdo a los costos de cada lugar.
Eh, yo en ganadería he visto que hay gente que usa ósmosis inversa, pero no está muy generalizada por los costos y por el mantenimiento. No es algo que uno lo instala y se olvida. La ósmosis tiene un mantenimiento, las membranas cada cierto tiempo hay que cambiarla, hay que utilizar ablandadores, hay equipos que lo hacen automáticamente, otros que hay que hacerlo manualmente, pero siempre tiene que haber alguien a cargo del Sí, mantenimiento que y una referencia a algún equipo común en cuanto a caudal que no, puede, los equipos de ósmosis están de los más chiquitos que destilan a razón de 100 litros por día, o sea, que obtener 100 litros por día de agua dulce, hasta los que pueden generar cientos de metros cúbicos o sí, sí, no, miles. digo a nivel para contextualizar en un campo, nada, eso. Mira, un equipo de Barato sé que precios no es eso, sí. así, No, 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 digo de que haya campo no, que has visto. no, muy poco. Para uso ganadero, muy poco. Todo lo que Claro, vi es para instalaciones de viviendas y para el casco, para ese tipo de cosas. perfecto. Pero para uso ganadero vi una vez en Beruti, ahí en cerca de Trenquelauquen, y no recuerdo haber visto otro. Pero sé que hay más, no significa que no haya. Sí, sí. Sobre todo por ahí en zonas inhóspitas donde no hay energía y demás, sé que hay hasta equipos solares, abastecidos con energía solar, en el medio de la nada, sacan agua salobre, la desalinizan y se la dan a las vacas. Perfecto. Eh, Sé que existe, pero no es algo muy generalizado. Bien, La Gerardo, cuestión, se me ocurre que el costo y el mantenimiento. Sí, 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 te comento así nos organizamos y a los que están presentes, bueno, nos quedan más o menos unos 15 20 minutos como sí. para finalizar, así comentes lo que tenés y hacemos algún Bueno, intercambio. bueno, ahí me estaba mostrando una escala de salinidad para ganadería, tambo, invernada y cría. Hay una escala que yo he armado en un momento, que, bueno, básicamente lo que le había comentado es, se considera un agua buena para cría y aceptable para tambo invernada, con alrededor de hasta 4 gramos de sales totales. Por encima de eso ya nos metemos en aguas malas usables, hasta 7 gramos, y por más de 7 directamente no recomendada para tambo invernada y mala usable para cría. Ujú, Eso en cuanto a sales totales. Después hay otros parámetros que hay que evaluar, que son, por ejemplo, los sulfatos. El sulfato de magnesio, que es la sal inglesa, es un parámetro que hay que tener muy en cuenta, porque produce probilaje ratonado y demás, que en los análisis, cuando el agua tiene más de 3 gramos de sal por litro o 4, siempre es conveniente un análisis de laboratorio para evaluar esos parámetros. Esto va como recomendación para todos, ¿no? Si ustedes saben que disponen de un agua que su salinidad total supera los 4 gramos, es conveniente tener un análisis completo químico del laboratorio para evaluar cómo están otros parámetros. Puede ser un agua salobre, pero engordadora, como le llaman por ahí, que no tiene problemas de sulfato de magnesio. claro, eh, es un agua saladita, pero no amarga. Entonces son aguas engordadoras, aguas buenas, que no habría problema, aunque estén un poco altas en sales totales. Pero cuando el agua es amarga, está hablando de que hay magnesio. Y si está como sulfato de magnesio, puede llegar a ser problemático. Ahí, por ejemplo, el conductímetro, que es el aparatito que tengo ahí en la mano, es conductímetro de campo, está midiendo la conductividad a 13,5 en la zona de entre Tejedor y Pegojó, que yo pongo ahí que es lo común de la región, ¿no? O sea, es común encontrarse aguas de esa conductividad, que estamos hablando de aguas de 7, 8 gramos. Son aguas salobres. Bueno, ese aparatito en regiones como esta, que hay mucha agua salobre, conviene tenerlo a mano, o que hay bolsones de agua dulce muy escasos, de poco espesor, conviene tener ese aparato a mano para ir viendo cuando hay un ascenso peligroso de la salinidad. Es algo que mucha gente ha implementado, comprarse uno, y ellos mismos me llaman y me dicen, che, se me está yendo la salinidad a tal valor, venite a ver qué podemos hacer. Bueno, este aparato es clave, digamos, es como
que debería tenerlo todo el mundo. Hoy no Ujú. está fácil conseguirlo y es caro, pero va caro, tiene su costo, pero como es importado, está medio complicado conseguirlo, pero mucha gente lo ha adquirido Sí, sí, de esta es marca o una cualquier buena otra. herramienta para tenerlo y hacer un Claro, diagnóstico y chequeando, exactamente. más en este Sí, año, ¿no? sí, sí, sí. Sería el subclínico, digamos, Sí, el diagnóstico subclínico. buenísimo. Así que estaría bueno tener. Bueno, esto es ahí se ve un molino con dos perforaciones aspirando del medio de ambas. Es lo normal de la zona, que es para lograr captar cierto caudal de pequeños bolsones de poco espesor, que ya lo conocen todo el mundo. Se llaman sistemas araña o batería, distintas denominaciones de extraer agua con el molino de varias perforaciones a la vez. Entramos en otro tema que es el pozo trinchera. Cuando el espesor del acuífero freático es tan pobre, del acuífero freático dulce, digamos, es tan pobre, tan finito, a veces recurrimos a artilugios como esto del pozo trinchera, que es cavar con una retroexcavadora hasta apenas 3 metros de profundidad, si es que el nivel estático está a 1, 1 y pico, y captar esa capita superior con una sola chupa, digamos, con un solo caño de aspiración, de esa zanja cavada en la freática que va a filtrar de las paredes y va a obtener el agua menos salobre posible dentro de lo poco que hay en el campo. Esto sería el pozo trinchera, muy de moda en estos últimos tiempos de sequía. Ayer hablaba con un colega de Pehuajó que dice que en campos que estuvieron muy complicados este verano de agua, esto les resolvió el problema y zafaron gracias a esto. ¿A un metro y Entonces, medio? 1,5 metros comenzaría el agua del nivel estático de la El freática, estático. hoy está a 2, en los bajos, normalmente esto ocurre en los bajos dulces, es impensado por ahí en una loma arenosa porque se desmorona, se cae todo, pero en un bajo dulce donde el tipo de sedimento que lo conforma es limo arcilloso, digamos, estable, un sedimento estable, uno puede hacer un cavado con una retro y se mantiene armado y queda esta zanja que le infiltra el agua de la freática, de la capita superior, que suele ser dulce. Previamente convendría tener una evaluación eléctrica para ver si realmente hay un manto resistivo que indica agua dulce. Y esos suelen tener muy poquito espesor, apenas hasta los 3 metros, 4, 5 en este caso. Entonces se toma esa capita de arriba, que es, digamos, lo último que le queda al acuífero. Es el último recurso, este. Yo lo uso como último recurso, cuando ya no hay para armar baterías de perforación, y menos ni pensar en bombeo solar o en bomba sumergible. La cosecha de agua en un campo en Formosa, en una vista aérea, ahí se ve una obra de esta de captación, una obra como un reservorio que se iba a hacer para una cosecha de agua. Este es un campo de 4.000 hectáreas que no se encontraba agua dulce en ningún lado. Había dado en una punta, ahí no se ve la zona celeste, había dado una posibilidad y se perforó. Les cuento esto porque la geoeléctrica puede fallar, como decía Chusán. La geoeléctrica puede fallar. Ahí existió como que había agua dulce, se perforó y salió salmuera. ¿Qué pasó? Bueno, teníamos la sospecha, consulté a un hidrogeólogo amigo y, y bueno, se confirmó mi sospecha. Había mucha arena de un paleo albardón, un antiguo albardón de río, mucha arena pura, no había arcilla ni limo, y entonces como la arena pura no conduce la corriente, es aislante, me había indicado un manto resistivo como que era de agua dulce, pero por tratarse de arenas fluviales sin arcilla y sin limo, las arcillas y el limo tienen cargas de bordes que conducen la corriente y son los que me bajan la resistividad como para indicar que hay agua salada. En este caso no existía y me había indicado que podía haber agua dulce. Se perforó y salió saladísima. O sea, en determinada zona hay que tener cuidado porque la geoeléctrica no es la panacea y a veces hay que hacer perforaciones exploratorias para corroborar, perforaciones económicas exploratorias. Ese fue un anecdótico. Bueno, ahí está ves una obra de esta de cosecha de agua, donde en la loma a la derecha se ve un terraplén donde va a ir el tanque, y ahí hay una represa como de media hectárea, que tiene como 1 metro y pico de profundidad, donde se va a almacenar el agua que va a venir de los canales que se van a implementar. Esto se hizo y está funcionando.
un campo en las Lomitas, en Formosa. Y esto es lo que les había comentado hoy en Paraguay. Ahí hay una represa impermeabilizada con geomembrana, donde se cosechó agua dulce y ese agua hasta se usa para riego. Ven, ahí están los canales laterales digamos, el tajamar que se hizo afuera para que depositen los sedimentos, y el agua limpia se bombea allá arriba al tajamar sobrelevado e impermeabilizado. Esto es muy común en el norte y en Paraguay. Esto es una colonia menonita que lo hace. Ahí está, ahí están regando. Con ese agua se riega un cultivo de algodón. Bueno, bombeo solar. Creo que los minutos que nos quedan Perfecto. es para hablar de bombeo solar. No sé si tienen alguna inquietud en particular. Yo No, aclaro que soy muy devoto del bombeo solar. Me parece una tecnología excelente que vino para quedarse. Y si es una bien gran no solución para la ganadería particularmente, bueno, también como complemento de lo que es el molino, y bueno, viento últimamente tenemos bastante, pero la verdad que es una tecnología que se está adoptando mucho y estaría bueno que la comentes. Bueno, eh, el bombeo solar, yo hace más o menos 5 años que empecé a tener clientes que decidieron optar por esta opción, y la verdad que no he escuchado ninguno que esté desconforme, todo lo contrario. Me cambió la vida, me han dicho varios, por varias cuestiones, ¿no? Eh, Primero, como dijiste vos, se adapta a la demanda de agua ganadera en pleno verano, cuando hace días de alta temperatura y sin viento, que el molino ahí sí que hace agua, pero agua mal, porque no da agua. Entonces, el bombeo solar es justamente donde más bombea. Los días largos y de alta radiación es donde más bombea, y coincide con la mayor demanda de agua de la ganadería. Así que hasta ahí perfecto. Eh, Después, bueno, si el bombeo diario se estima más o menos, la cantidad de horas diarias de bombeo real son más aproximadamente 8 horas, lo que se calcula. Entonces, uno lo que hace es prever cuánto agua va a demandar la ganadería para disponer de un tanque, un reservorio que abastezca los días que puede haber nublado, digamos. Ya hay cálculos, los mismos que venden los equipos solares, tienen cálculos de radiación anual para cada zona. Entonces ya saben qué tipo de bomba recomendar, qué tipo de reservorio y demás. Eso está todo medido, todo evaluado. De acuerdo a las coordenadas ya se sabe cuál es la radiación promedio de ese punto. Entonces, bueno, acá no se usan baterías, son los paneles solares con la bomba y el controlador, pero los equipos que lleva la bomba, pero no lleva baterías, porque no hay que almacenar energía eléctrica para bombeo nocturno, sino que se almacena agua. Entonces, si uno quiere disponer agua de noche o en un día nublado, lo que hace es calcular el reservorio adecuadamente. El día nublado también bombea, porque pasan los rayos ultravioleta a través de las nubes, y entonces también hay bombeo en el día nublado, que es menor obviamente, pero a veces se habla de un 50% con respecto al día soleado, pero siempre hay bombeo, cosa que no ocurre con el molino cuando no hay viento. Cuando no hay viento, no hay viento, y pueden ser varios días. En cambio, el bombeo solar es raro que pase. Puede haber un día de alta nubosidad, con tormenta, muy oscuro, que no bombee, pero si no, con una nubosidad normal, siempre hay bombeo. Y después, bueno, uno puede adecuar en la cantidad de paneles, o sea, de energía generada, para que bombee más aún en día nublado. Así que bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora viene la parte más delicada del bombeo solar, que es la perforación. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, hoy lo charlábamos con Lucas, eh, ha quedado como atrasado el tema tecnología de perforaciones, digamos, ¿no? No porque no exista la tecnología, sino que el molino, por ser una máquina rústica, nunca demandaba una gran precisión en las perforaciones. Entonces cualquier agujero en la tierra, más que perforación, funcionaba. El molino puede pasar arena, puede pasar tosquilla, cualquier cosa que funciona. De última, se gasta un elemento muy barato que es la suela, se cambia y listo, no hay problema. Pero en bombeo solar, las bombas son muy caras, son máquinas de mucha precisión, son importadas en su mayoría,
y todo sedimento que venga con el agua puede producir un daño, una erosión en su turbina o en su tornillo, de acuerdo al sistema que sea, muy grave, de manera de arruinar una bomba que vale varios miles de dólares. Entonces, la perforación es clave, yo siempre digo, más allá de tener agua, que eso se puede evaluar, eh, eso va por mi cuenta, evaluar la disponibilidad de agua y demás, pero bueno, es clave después la perforación. Si no está bien hecha la perforación, puede ocurrir que uno crea que el bombeo solar no sirve, y eso no es cierto. El bombeo solar es excelente, pero va acompañado de una tecnología adecuada en la perforación, si no, puede traer grandes dolores de cabeza. ¿Qué significa? Bueno, hay que tratar de perforar en buen diámetro, encamisar, con camisa filtro, con filtro de ranuras, y un prefiltro de grava. La grava es una arena gruesa, digamos, de distinto calibre, que es el primer tramo, digamos, el primer obstáculo que encuentran las partículas, los sedimentos para no ingresar al pozo, a la perforación, y el filtro de ranura es la última etapa que termina de filtrar. O sea, la idea es reducir la velocidad de ingreso del agua a la perforación para que no arrastre sedimentos. Si eso se logra una buena perforación, que no saque arena, entonces ya tenemos gran parte del éxito del bombeo solar asegurado. Gerardo, una Entonces, bueno, pregunta. sí. Inclusive una buena perforación hecha con todos estos tips que comentaste, ¿puede que los primeros días trabaje con cierta suciedad la bomba? Sí, hay un periodo que se llama desarrollo La- de la perforación. Hay un periodo donde sí puede que saque algo de sedimento, pero el otro día lo charlábamos con alguien, no tiene que ser un periodo muy largo porque hay Ujú. algo mal hecho. Por ejemplo, cuando se baja, se perforó, ¿no? Se perfora, vamos a suponer, en 8 pulgadas, en 200 milímetros de diámetro. La camisa suele ser de 115 milímetros, o sea, 4 pulgadas. Entonces, cuando se baja esa camisa, hay que procurar que quede al centro de la perforación, que el espesor de grava que va a ir alrededor de ella sea uniforme, que no quede apoyando la camisa en la pared del pozo, porque ahí va a ser lo mismo que nada, el ponerle el prefiltro de grava. Entonces, el perforista tiene que tomar la precaución de bajar la camisa lo más recta posible al centro de la perforación, para lo cual usan algunos artilugios de centradores, cada uno tiene su técnica, distintos tipos de centradores que hacen que entre al centro de la perforación, y la distribución de la grava que se coloca después sea lo más homogénea posible, dejando una pared de un espesor mínimo de 2 pulgadas de grava entre la pared de la camisa, del caño y camisa, y la perforación. Si eso se logra, ya tiene un porcentaje del éxito logrado, y va a ser mucho menos el periodo que va a estar sacando arena, digamos. Si no para de sacar arena, yo he escuchado muchas veces algunos perforistas o poceros que dicen, no, dale, dale, déjalo 3, 4 días bombeando hasta que no saque más. Y es como que hay algo que no está muy bien, porque no tiene que estar tanto tiempo desarrollando la perforación. Primero porque si la grava baja va a ocupar el lugar que dejan los sedimentos rápidamente, y va a frenar la salida de sedimentos en corto plazo. No tendrían que ser varios días de bombeo. Así que bueno, hay algo raro Perfecto, ahí. perfecto. Bueno, a ver si hay algo más. Bueno, ahí bombeo solar puede hacerse con, en este caso, decenas de paneles que bombean grandes caudales, o con un solo panel. Bueno, acá hay un caso de 2 paneles. Esto la puse a propósito, es de un lugar donde yo hice la geoeléctrica, que está entre Casares y Pehuajó. Era una loma arenosa, un médano, con agua muy dulce. Encontramos agua muy buena, una perforación de 10 metros de profundidad, que salió el agua, pero incluso pobre en sales como para ganadería. Cuando tiene menos de 1 gramo de sales totales, es deficiente para ganadería. Bueno, esta salió de 0,6, 0,7. Por ende, fue un agua ideal para las aplicaciones de fitosanitarias, ¿no? Como vehículo, porque siempre los que aplicamos, los asesores, buscamos el agua de mejor calidad para que no deteriore la calidad del agroquímico, del fitosanitario, digamos. Entonces, bueno, lo encontraron como ideal para cargar la pulverizadora,
y ahí ven que hay bidones tirados de fitosanitario al lado de la perforación. Bueno, esto no es recomendable porque cualquier derrame de la máquina en un terreno tan permeable como esta loma arenosa va rápidamente a la freática a contaminarlo. Así ¿Mm? que esto es lo que no se debería hacer. Por eso puse la foto, la imagen. Es un bombeo solar en el medio de un campo donde eh, se está usando para cargar la pulverizadora. Bueno, ahí hay una... Sí, Ahí Gerardo Vasco, que tiene una pregunta. sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Me había saludado. Sí, Gerardo, sí, justo mira que vos ponés el tema de ese de aguas muy demasiado dulces, digamos, que acá sí. en la zona nuestra es bastante común, ¿En sobre qué todo zona estás? perforaciones en Saliqueló, Tres Lomas, Sí, sí, sobre todo sí, hechas en las lomas, que este año algunas se desmoronaron, eh, sí. y después son de muy poca calidad para la hacienda, o sea, aguas que complican bastante la producción por eso. ¿Eso hay algo al respecto de eso como para poder mejorarla o así, profundizar, o se puede hacer algo o en ese tipo de situaciones estamos atados Buena a pregunta. suministrar sales? Está buena la pregunta. La más fácil, digamos, ir y comprar los bloques de que el animal consuma ad libitum el mineral que le está faltando. Esa es la más fácil, pero no la más económica, porque aparentemente consumen mucho. Un día me llamó un cliente de Bolívar con ese problema en un campo muy medanoso con agua de 0,15 gramos de sal por litro, ¿no? Un agua ideal para consumo humano, pero deficiente totalmente en sales para ganadería. Y bueno, me dice, te llamo para que me venga a buscar agua salada, así que fue al revés de lo que normalmente hago. Y bueno, hicimos una geoeléctrica y si abajo de los 20, 25 metros ya ingresábamos en formaciones con agua mucho más mineralizada, digamos así, o bastante más mineralizada. El tema ahí, o sea, se puede encamisar sellando arriba, en ese caso, en vez de poner filtro, se pone una camisa ciega hasta los 20, 20 y pico metros, en ese caso, y por dentro se perfora más profundo, ingresando a las formaciones con agua más salobre. Lo que no se puede predecir es a cuánto se va a ir la salinidad. O sea, puede ocurrir que nos pasemos de largo, ¿no? Claro. De tener 0,1 gramo nos vamos a 10, y bueno, sonamos. Pero bueno, pero sí, sería una manera. Si tenemos suerte que sube a 2 gramos, digamos, sería ideal. Está perfecto. 1 gramo, 2 gramos, ya logramos el objetivo y ya no tendríamos que suplementar con minerales. Se puede lograr de esa manera. Lo que pasa es que Eso ahí en siempre es siendo Saliqueló, más profundo, Gerardo, o sea, cuanto sí, más profundo, más salinidad vamos a tener. sí, 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 totalmente. En la zona Bien. de Monescazón, una vez también fui a un campo que tenía el agua 0,6 gramos, 0,5, y bueno, el agua más salobre estaba abajo de los 50 metros. Entonces, bueno, tiene su costo una perforación encamisada, sellada hasta los 50, e irse hasta los 55, 60 para levantar el nivel de minerales. Tiene su costo, pero se puede hacer, sí, se puede hacer. Bueno, ahí hay una maquinita de perforar hidráulica. Esa es de una persona que deben conocer algunos, de Bolívar, de una pilleta, con el cual trabajo bastante, y ahí está justo en una perforación, creo que acá en Carlos Casares. Es una maquinita chica, pero con buena capacidad de perforar. Lo más Y importante que tiene hoy son los rollos, mira, de fondo. sí, sí, esto fue hace varios años, sí, se ve que no había sequía, no escaseaba el forraje, porque si no, ya se les viene llevado. Sí, ustedes están mirando la comida más que el agua. Bueno, esta es una maquinita interesante para la zona, porque tiene capacidad para perforar hasta 50, 60 metros, y con lo cual cubre las necesidades de perforaciones de la zona. Esta persona fabrica los filtros en forma casera, con ranuras, usa productos para que no desmorone cuando se perforan los médanos, con las zonas arenosas, productos estabilizadores, o sea, usa prefiltro de grava, como lo que se debería hacer, digamos, sobre todo cuando se usan bombas sumergibles o solares, para evitar el problema que hablamos hace un ratito. Bueno, hay un esquema que yo suelo poner en mi informe, una perforación de 10 metros con encamisado hasta los 5, ciego y después por debajo con ranuras y el prefiltro de grava. Bueno, hasta acá llegó lo mío, de ahora en más, si quieren hacer preguntas.